Si creías que ya lo habías visto todo acerca de los patinetes de Kukirin, quédate en este vídeo porque hoy voy a enseñarte la última incorporación de Kukirin a su catálogo. Se llama Kukirin G2 Master y es este patinete eléctrico que tengo aquí. Un patinete que os adelanto que funciona muy bien y que para mí es el mejor que he probado de la compañía hasta la fecha. Tiene de todo, doble motor y una resistencia muy alta al agua. Vamos, un montón de características que hoy vamos a analizar en profundidad y del que estoy convencido que os va a encantar. Yo soy Adrián, esto es mi patinete 365 y ¡comenzamos! En el aspecto físico, decirte que este nuevo G2 Master sigue manteniendo la línea de los productos de Kukirin. Tenemos un cuerpo construido en una aleación de aluminio de color negro con los detalles en naranja vibrante que tanto me gustan. Aunque si algo llama realmente la atención es sin duda alguna su gran robustez. Estamos ante un patinete que pesa nada más y nada menos que 33 kilazos, que por supuesto están más que justificados con todas las novedades que trae esta renovada versión, pero que realmente hay que estar físicamente preparado por si en algún momento tienes que enfrentarte a algunas escaleras y tener que subirlo a pulso. El patinete nos llega a casa prácticamente premontado y simplemente deberemos de retirarlo de la caja e instalar el manillar, un proceso muy sencillo que no nos debería llevar más de 5 minutos realizarlo. Después te recomiendo, como siempre, hinchar las ruedas a la presión que nos indica el neumático. Recordad que podéis usar una bomba o hacer como yo y utilizar el hinchador de Xiaomi, el cual tenéis aquí arriba en la review y os lo recomiendo encarecidamente, porque es una pasada de hinchador y hace que la tarea de revisar las presiones de los neumáticos de nuestros vehículos sea una auténtica gozada y que en tan solo 30 segundos podamos tener los neumáticos al día para salir a disfrutar de nuestro patinete. Este patinete es totalmente compatible con casi cualquier persona y usuario, ya que aguanta hasta un peso máximo de 120 kilos, pero más importante es su altura, la cual no es fija, se puede regular. Si levantamos la pestaña que tenemos a la izquierda del mástil, podremos regularlo en los 3 niveles disponibles que tenemos. De esta forma podremos adecuar la altura del patinete a la altura del usuario que lo vaya a conducir. Pero vamos a entrar en detalles y ver qué es lo que se cuece en el interior de este G2 Master. Y es que una de sus principales características es que ahora tenemos dos motores equipados, uno por cada rueda con 1000 vatios de potencia. En total, 2 kilovatios que van a poder desplazarte por cualquier terreno y cualquier complicación, ya que el fabricante nos asegura que el patinete puede subir por cuestas con hasta 20 grados de inclinación. Bueno, y ahora sí, aquí estamos en la famosa Cuesta de la Muerte por la que han pasado todos los patinetes eléctricos de este canal, y hoy le vamos a hacer la prueba a este Kukirin G2 Master a ver si es capaz de subir esa pedazo de cuesta. Y bueno, vamos a hacer la prueba primero en motor single con un solo motor y con la tercera marcha. Como veis, estamos parados en la cuesta, no tenemos inercia y vamos a ver si sube esa pedazo de cuesta. ¡Vamos para allá! Salimos, ojo. Subimos, 15 km por hora, 15 km por hora, subimos y llegamos a una media de unos 13 km por hora, que no está nada mal. El patinete, la verdad, ha subido sin muchas complicaciones. Y vamos a hacer otra vez la misma prueba, pero con doble motor. A ver qué tal funciona. Misma prueba desde el mismo sitio, pero ahora con configuración de doble motor. Vamos a ver qué tal funciona. Arrancamos, ojo que derrapa, Ojo que derrapa la salida, y aquí sí que se nota 20 km por hora, ¡wow! Increíble, increíble cómo acaba de subir esta pedazo de cuesta el Kukirin G2 Master con dual motor, con doble motor. Increíble la calidad y la potencia que tiene, o sea, brutal. Ya os digo que esto es imparable. La aceleración que ha tenido en la salida ha sido brutal, estaba derrapando en el patinete. Y a la hora de subir la cuesta la ha subido sin ningún problema, a pesar de que lleva más de 100 kilos encima. No le ha importado a este Kukirin G2 Master y ha conseguido subirme en esta segunda prueba a una velocidad constante de 20 km por hora. Un aplauso por Kukirin. Este motor, combinado con su potente batería de 20 amperios hora, ojo que son 20 amperiazos, que por cierto deciros que funcionan a 52 voltios, proporcionan una excelente aceleración y una velocidad máxima de hasta 60 kilómetros.
Las ruedas de este patinete son de 10 pulgadas, unas ruedas muy anchas y muy resistentes. Además, deciros que son antideslizantes y que tienen una gran tracción gracias a su estructura. Son totalmente resistentes al agua, a la arena y caminos irregulares, lo que las hace ideal para circular tanto por la ciudad como para la montaña. Además, estuve utilizando este patinete en mis pruebas bajo la lluvia y deciros que evacuaba muy pero que muy bien el agua, pero eso es algo que hablaremos un poquito más adelante en el apartado de la protección IPX4. En cuanto a la autonomía, decir que según el fabricante, este G2 Master ofrece una autonomía de 70 km con solo una carga. La autonomía, como siempre, dependerá de varios factores, como el peso y la velocidad. Mientras menor sea su peso y la velocidad, mayor será el alcance recorrido. Esto es algo que ocurre con todos los patinetes eléctricos. En este caso, yo utilizando este patinete eléctrico, llevándolo a su máxima potencia y llevándolo por todas las cuestas y al límite por todos los caminos y carreteras por las que he circulado con él, deciros que he conseguido una autonomía máxima de 52 km, algo que me ha sorprendido mucho porque realmente se asemeja a lo que nos indica el propio fabricante, pero está claro que todo dependerá de las condiciones del usuario y de cómo utilicemos este patinete eléctrico y por dónde lo solamos utilizar. Deciros que la batería se carga en unas 10 horas mediante el cargador de 2 amperios que nos incluye junto con el patinete. En cuanto al sistema de frenado, este G2 Master cuenta con 2 frenos de disco mecánico, uno por cada rueda. Estos frenos reducen eficazmente la distancia de frenado, pues a máxima velocidad es de tan solo 7 metros, logrando una parada suave y sin llegar a desequilibrar el patinete. En comparación con el G2 Max, por fin han escuchado mis plegarias y han mejorado estas manetas de freno, que en su día en esa review ya me quejé porque eran muy endebles y muy malas para lo que era realmente el patinete. En esta ocasión, en este G2 Master, tenemos unas manetas de frenos mejoradas que mejoran sobre todo el tacto, la sensibilidad y la fuerza que hay que hacer para que estas actúen. Y lo más importante de todo es que también tienen una superficie ergonómica antideslizante en cada maneta. Hablando del G2 Max, lo que más me gustaba era su suspensión, y en este G2 Master no solo la han incorporado, sino que la tenemos incluso mejorada, con un mayor recorrido que nos permite saltear y atravesar cualquier terreno que se nos cruce en el camino. Esto, acompañado de sus ruedas todoterreno, hacen que sea una auténtica gozada el pasar por todo tipo de terrenos, tanto por la ciudad como los caminos de la montaña. Otro aspecto positivo de este sistema es que tenemos una gran altura del patinete respecto al suelo, lo que nos garantiza que podamos realizar saltos o que podamos subir y bajar bordillos con total seguridad, sin llegar a rozar las partes bajas del patinete y tampoco llegar a dañar la batería. En el manillar nos encontramos con un excelente cuadro de mandos totalmente mejorado y renovado para controlar todo el patinete. En la parte izquierda contamos con el freno, el botón para encender y apagar las luces, el botón de los intermitentes y un pequeño timbre eléctrico. En la parte derecha contamos con el acelerador, el autofreno y el botón de encendido. Deciros que toda la botonera ha sido renovada respecto a la anterior generación de patinetes G2 Kukirin. Ahora tenemos nuevos botones que cada vez que los pulsamos tenemos una mejor sensación de feedback, una mejor sensación de control y, por ejemplo, que el tema de los intermitentes antes era un auténtico engorro, ya que no sabías bien en qué posición los tenías seleccionados. Ahora se sabe muy fácilmente cuál tienes activado y además que la pantalla también lo puedes ver. Por cierto, en la pantalla central tenemos una gran pantalla que es muy similar a la que habíamos visto anteriormente en otros patinetes de la marca. En cuanto a la iluminación, este patinete ha mejorado mucho a su predecesor. Viene muy pero que muy bien equipado y preparado para alumbrar nuestros caminos. Tiene en total 8 luces que recubren todo el exterior del patinete. La luz frontal es un potente faro LED compuesto por 4 luces que alcanza a iluminar el camino hasta 4 metros de distancia. Esta se puede regular para ajustar el ángulo de proyección de la luz. En los extremos de la base hay 4 LEDs adicionales, 2 hacia la parte delantera y 2 en el extremo posterior, todos en color naranja. Estos, además de iluminar, también hacen la función de intermitente, parpadeando cuando se pulsa el indicador. En los laterales de la base se ilumina también el logo de Kukirin cuando encendemos las luces, en un color azul eléctrico que le da un toque muy deportivo en la conducción.
Por último, en la parte trasera tenemos una potente luz de frenado, que parpadea cuando accionamos cualquier maneta de freno. Una de las ventajas que tiene este patinete es que se puede plegar cuando queramos. Para ello bastará con girar la rueda de bloqueo hasta que se libere por completo, y una vez la tengamos liberada podremos plegar el mástil hasta llegar a enganchar el gancho que tiene en la parte delantera con el guardabarros. Este gancho del sistema de plegado es muy útil para colgar bolsas o mochilas cuando tenemos el patinete desplegado, ya que está fabricado de un material de aluminio muy resistente. Es posible poder cargar mochilas y bolsas que pesen bastante y así no tengamos que cargar nosotros con ellas mientras estamos conduciendo con nuestro patinete. Como último detalle a comentar, deciros que este patinete cuenta con una protección IPX4, por lo que está protegido contra el polvo, la arena e incluso contra salpicaduras de agua. Una protección ideal para un patinete de estas características, apto para circular por cualquier tipo de terreno. Durante mis pruebas he llevado al límite este patinete y lo he probado por entornos de lluvia, ya que el patinete cuenta con esta certificación, y deciros que ha funcionado perfectamente. El patinete se ha desenvuelto muy bien, siempre hay que llevar cuidado con las líneas de la carretera blancas que tienden a resbalar más de lo normal, sobre todo en entornos lluviosos, pero deciros que en general el patinete ha funcionado muy bien, no se ha estropeado respecto a que estaba la pantalla mojada y todo el patinete entero recubierto de agua, y deciros que las ruedas evacuaban muy bien el agua mientras que estaba conduciendo con el patinete, algo que me dio una sensación de seguridad extra en cuanto a comparación con otros modelos que no evacúan tan bien el agua y tienden a patinar. En este caso, este G2 Master es un patinete apto para circular con lluvia, ya que está totalmente protegido y es un buen patinete que responde muy bien. Además, si en algún momento puntual necesitamos salir de alguna situación, como por ejemplo un charco o dentro del barro, pues deciros que podemos activar su doble motor para salir con más potencia todavía y así evitar cualquier tipo de complicación. Bueno, la de cositas que tengo que contaros de este patinete. Bueno, lo habéis visto ya todo en el vídeo, pero tengo que daros mi conclusión final, mi resultado, no mis pruebas, contaros mi experiencia de uso real. Bueno, deciros que estoy muy contento de haber probado esta unidad, de haber probado este G2 Master, y realmente estoy contento con el trabajo que ha realizado Kukirin en esta unidad. Pienso que realmente es un patinete que merece mucho la pena porque reemplaza todo lo que hay actualmente de la generación G2. O sea, teníamos el G2, el G2 Pro, el G2 Max. Bueno, pues este G2 Master es todas las combinaciones de todos los modelos de Kukirin de esta gama G2 unidos en un patinete eléctrico, y muy buen puesto el nombre de G2 Master porque realmente es un máster en lo suyo. Estamos ante un patinete eléctrico que sirve para todo me refiero para terrenos off-road, terrenos de campo, meternos por ciudad, hacer desplazamientos cortos, hacer desplazamientos largos, realizar rutas con el patinete eléctrico, enfrentarnos pues ante baches, ante saltos. O sea, tenemos un patinete eléctrico que combina toda la generación de patinetes de Kukirin G2 en un único modelo, y este patinete será el patinete ideal para aquellas personas que busquen algo híbrido, algo que sea para todo, que sea universal, que sea muy polivalente. Bueno, pues ese modelo, este en concreto, será el indicado para todos vosotros si realmente estás buscando algo así. El patinete está muy bien logrado porque realmente han conseguido suplir los fallitos que yo llegué a encontrar en su hermano pequeño, que sería el G2 Max, y en ese patinete yo vi que por ejemplo los frenos, las manetas de frenos eran bastante malillas, y en este modelo lo han mejorado. Ahora tiene una superficie gomosa, tiene un tacto distinto, ya no tambalean tanto, o sea, funcionan de una forma muy precisa. No llegan a ser los frenos hidráulicos que me hubiesen gustado a mí encontrarme para este patinete eléctrico, pero lo cierto es que funciona bastante bien. Tenemos una distancia de frenado de unos 7 metros y oye, pues tampoco podemos pedir más para la velocidad que alcanza este bicho. Recordad que la mayoría de las pruebas que he hecho pues son tanto limitados como deslimitados, y esa es un poco la autonomía que he conseguido, ¿no? Pero aún así deciros que estoy muy contento con las pruebas y estoy muy contento con los resultados, porque realmente es un patinete eléctrico que me he sentido muy seguro, y eso es algo que hay que tener en cuenta. A veces nos compramos un patinete eléctrico que es potente porque tiene dos motores, tiene mucha potencia, pero cuando luego nos subimos a él pues nos sentimos inestables, ¿no? Por ejemplo, este patinete eléctrico está claro que por aquí por España debemos de conducirlo limitado a 25 km por hora, pero por ejemplo si yo quiero deslimitarlo a esos 60 km por hora que llega como velocidad máxima, pues puedo hacerlo sin problemas, y para un terreno privado podría utilizarlo, para una competición, una carrera, para utilizarlo en mi campo de forma privada. O sea, no tengo
ningún problema en llegar a esa velocidad con este modelo, cosas que con otros modelos pues he sentido miedo, por así decirlo, ¿no? He sentido como ese miedo de decir, hostia, que el patinete no me va a aguantar esta velocidad que el fabricante me promete. En este caso, con este G2 Master eso no ocurre y la verdad es que me siento muy seguro, me puedo agarrar bien firmemente al manillar porque sé que está erguido, que es duro, que es bueno, está hecho de buenos componentes, de buenos materiales, y eso a mí me aporta una gran firmeza y una gran seguridad, al igual que a la hora de conducir por terrenos off-road, terrenos de piedras. Normalmente en este tipo de terrenos pues el patinete tiende a temblar muchísimo porque hay muchos desniveles por el tema de las piedras y demás. En este caso, aunque este patinete también lo haga, la suspensión lo suple bastante bien y aún así he podido conducir por ahí con total seguridad, que es lo que os quería contar, que no he tenido ningún tipo de miedo, de temor a caerme o a resbalarme o a que el patinete se vaya a romper, porque en este caso este G2 Master aguanta perfectamente todo lo que eches y más. Y es por ello, ya os digo y me reitero, que este patinete eléctrico es la combinación de toda la serie de modelos de G2 de Kukirin. Ahora bien, el patinete está muy bonito, es muy bueno y todo lo demás, pero realmente ¿cuánto dinero cuesta? ¿Cuánto me voy a gastar si me compro este Kukirin G2 Master? Bueno, pues deciros que este patinete eléctrico lo podemos encontrar en torno a los 1000 euros. Es un precio que quizás pues, pueda chocar, pueda parecer un poco elevado, pero estamos ante un patinete ya de alta gama, un patinete que compite contra ya auténticas bestias del mercado, y es un patinete eléctrico para usuarios avanzados que estén buscando pues la máxima experiencia, la máxima seguridad, la máxima comodidad, el máximo confort y la máxima potencia en un único producto. Y además tener en cuenta que, por ejemplo, el hermano pequeño de este, que es el G2 Max, pesaba tan solo 2 kilos menos. O sea, con 2 kilos más que tenemos en este G2 Master, tenemos no solo más potencia, sino que también tenemos doble motor, más voltaje de batería, más aceleración, más autonomía. O sea, la verdad es que tenemos un montón de cosas por un poquito más de peso. Y en cuanto al precio, estamos hablando igual de unos 200 euros de diferencia, pues podemos encontrar este modelo respecto al G2 Max, y creo que merece realmente la pena para aquellos usuarios que estén buscando este tipo de productos. Si me decís, oye Adrián, es que yo quiero el patinete para ir a comprar el pan, para pasarme por el pueblo, darme 4 vueltas, nada, iros al G2 Pro o al G2 y ya está, no complicaros. Pero si estáis buscando un patinete eléctrico que realmente os dé ese 100% que vosotros queréis para realizar pues saltos, ir con el patinete, hacer un poco el cabra, realizar competiciones, aceleración, desplazaros de una forma muy cómoda, hacer trayectos, hacer rutas, bueno, pues creo que este modelo es el que realmente estáis buscando. Bueno, y deciros que este patinete eléctrico se ha comportado estupendamente, que ha superado con creces todas mis pruebas de calidad, que está muy pero que muy bien fabricado, la mejor relación calidad-precio, y por demostrar lo buen producto que es, le vamos a colocar la pegatina oficial de mi patinete 365 y así queda totalmente verificado y aprobado por la comunidad. Recuerda que los enlaces de compra de este Kukirin G2 Master los tienes aquí debajo en la descripción de este vídeo, y que si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, quieres que te aconseje qué patinete debes de comprarte, o me quieres preguntar cualquier cosilla acerca de este modelo de Kukirin o acerca de cualquier otro patinete de este canal, recuerda que me lo puedes dejar todo en los comentarios de este vídeo y también en nuestra comunidad de Telegram @mipatinete365, a la cual te invito a que te unas ya. Te dejo por aquí el enlace y también en la descripción. Importante también deciros que toda la información que estés viendo en este vídeo lo voy a ir subiendo también en mis redes sociales, así que te invito ya a que me sigas, te las dejo por aquí, y también recordate que si has llegado hasta este punto del vídeo y todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas pulsando este botón que tienes por aquí, al igual que te voy a dejar un vídeo por aquí de mi canal que quizás no has visto y seguramente te vaya a resultar de mucha utilidad. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.